Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Un temazo nos trae hoy día María José Gutiérrez. ¿Cómo están, María José? Hola, Muy María bien, José. ¿y ustedes? Muy bien también. Pues temazo que pudimos leer el fin de semana. Usted lo presenta, de hecho. Es un temazo que tuvo una repercusión enorme porque toca distintas fibras, toca la parte humana, una historia muy dramática, toca la parte judicial, cuestiona nuestro sistema, la injusticia, ha generado cartas en los diarios, se ha conversado en la familia, entonces ¿me puede sacar? Sí, por supuesto. Sí, pero lo más triste es que todo esto ocurre con más fuerza después de que ha muerto. Entonces la sensación como de más injusticia, bueno, pero presenta. Y es el origen de nuestra historia. Sí. Es Jorge Toconal Babra, él era un sugerente del Banco BBVA antes de caer en toda esta desgracia, tenía 43 años. La historia en simple es que a él lo condenan por abuso sexual y violación de sus hijos. Tenía 2 hijos, él estaba separado, esto en 2005, se había separado en 2003, y de un día para otro lo meten preso y pasan 10 años preso en 6 penales en Chile, sale 2016, y 2018 viene la segunda vuelta, que es que aparece el hijo mayor diciendo que la acusación era falsa, era mentira, que había estado presionado por su mamá, que nunca hubo maltrato, que nunca hubo abuso, y padre e hijo se encuentran al final, pero el padre muere, le da un cáncer de un tumor cerebral y murió el domingo pasado. Domingo de la semana pasada. Lo velaron el martes. Lo velaron ya en buena relación con el hijo. El hijo leyó una carta. Firma, de hecho, en el obituario le pone a mi amado papá. Pero él murió culpable, porque la justicia no lo reconoció todavía inocente. Presentó un recurso el 31 de julio. Recurso de revocación. Revisión a la Corte Suprema, que ellos esperaban que se fallara en agosto. No pasó, septiembre no pasó. Y por lo tanto él murió Murió ver... siendo culpable. Y de hecho... Perdona, en el caso de su hijo mayor, ¿no? Porque ¿qué ocurrió con el otro hijo? Porque las denuncias eran respecto a los 2 niños, ¿no es cierto? Las denuncias eran de los 2 niños, era violación al mayor y abuso al segundo. ¿Y ese el menor segundo tenía 4 o 5 años cuando pasó esto, entonces siempre se tomó el testimonio del mayor. Ya, perfecto, pero el menor nunca se retractó ni nada por el estilo. Nunca se retractó y no volvió a ver a su papá. La última vez que lo vio fue a los 5 años, no se vieron nunca más. Pero el hecho de que se retracte una de las víctimas tiene un impacto, me imagino, muy relevante. La justicia se toma sus tiempos vaticanos, ya sabemos. Pero ¿cuánto pudo haber incidido también en que la justicia demorara en el hecho de que al menos había un segundo caso en el que no había una retractación de parte de la víctima? Claro. Sí, ¿cómo saberlo? O sea, no es una pregunta que probablemente yo al menos no tengo la respuesta ni me atrevo a adelantar una respuesta. Pero podría haber sido declarado inocente respecto de uno, pero no respecto a los 2, ¿o sí? Pasa no que lo vamos a ver, la que el justicia no segundo niño ni siquiera resuelve. declaró. Si se muere, el caso se cierra automáticamente. la verdad es que la muerte es causa de sobreseimiento o de que queden las cosas como están. Sin embargo, entiendo que en este caso se va a pedir expresamente, o que el hijo tiene ganas de pedir expresamente, que la justicia se pronuncie post-mortem, digamos, como una manera de resarcir del fondo el buen nombre del padre y bueno, como un poco intentar reparar, si es que cabe usar esa palabra, post-mortem, lo que no pudo ocurrir mientras él estuvo vivo, ¿no? Perfecto. Pero eso es algo que tiene que acoger la justicia y no tengo claro que vaya a ocurrir. Solamente desde el punto de vista judicial, ya en sí mismo la historia es fascinante, digamos, desde la perspectiva del debate que abre, ¿no? O sea, y abre además, perdón, Juan Manuel, tú sabes que en Chile, si que tú has sido condenado erróneamente, la Constitución te da derecho a una indemnización, digamos, a exigir una indemnización. Eventualmente, a pesar de que, habiendo conocido algo a Jorge Tocornal, nunca estuvo en su cabeza no iba por ahí, digamos. No iba por ahí, pero él quería que se limpiara su nombre y por lo mismo totalmente, pero él podría eventualmente, hubiera podido eventualmente, si es que era declarado inocente, haber, digamos, seguido por esa vía también. Ya, ahora. Te dejamos hablar de vuelta porque vino a contarnos la historia y nosotros estamos llenos de preguntas. Vamos al origen de la historia. Nos gustan las preguntas nosotros con la pregunta. Esta era una persona que te llevaba una vida normal, que hacía mucho deporte, y un día saliendo del Club Baltus, donde él jugaba tenis todos los días, y cuando volvió siguió jugando tenis mucho tiempo, y a las 9:15 de la noche se le acercan 3 personas de la PDI. ¿Usted es Jorge Tocornal? Sí. Tenemos una denuncia en su caso de abuso sexual. ¿Ah? Y es como, ¿qué? Creyó que era una broma en la oficina. ¿De quién? Su exmujer Carolina Peche. No entiende nada, súbanse a mi auto.
Sí, perfecto, porque tiene una orden de allanamiento a su casa. Los lleva al departamento. Le revisan la casa, en teoría no encuentran nada, y se lo llevan de inmediato al cuartel Borgoño de la PDI. Primera noche. ¿Puedo hacer llamadas? Haz 3 llamadas. Llama al abogado, que es este abogado que le había ayudado en su separación, porque tuvo también un tema cuando se había separado, que la mujer le estaba poniendo muchas condiciones para ver a los niños. Él ganó, demandó y ganó, incluso la condenaron con costa a la exmujer en ese minuto. En las visitas. Entonces él seguía viendo, fin de semana por medio de sus hijos, totalmente una relación súper normal. Y se lo llevan al cuartel, hace estas 3 llamadas, llama a 2 a su mamá, no entiendo nada de esta acusación en mi contra, llama a 3 al jefe, o sea, el jefe no pudo ir a trabajar mañana, pues estoy detenido por una acusación de abuso sexual. En un principio todos como tranquilos, todo lo vemos rápido, ¿qué estamos hablando? Una locura de alguien no puede Da ser. lo mismo. Día 2 pasa la Penny. Y ahí ya en la penitenciaría lo llevan al callejón, a la calle de los principiantes, y empiezan a pasar los días, lo llevan a declarar y le dicen culpable, 11 años. Después apela, Corte Suprema. Corte Suprema falla a favor de él, la segunda sala. Dice que las pruebas no eran suficientes para condenarlo, pero hay otra vez que va al tribunal oral y dice, este señor es culpable, 13 años por violación a su hijo mayor, 3 años por el abuso del segundo. Paf, condena, pasan 10 años. 10 años en que estuvo en 6 penales, estuvo en Santiago 1, en Colina, Capitán Llaver. termina en Capitán Llaver, Sí. en la cárcel de máxima seguridad. De hecho, en el libro él dice, todos los presos tienen una cárcel favorita, para mí fue la máxima. Siempre pedía la máxima seguridad porque él estaba solo y le gustaba estar solo y como que se sentía más protegido. Pero pasa todo esto y cumple su condena y le ofrecen de repente. Salida abreviada. Claro, Solamente ocurre- tienes que arrepentirte. Decir Claro, que- Claro, un más que juicio salida abreviado. abreviada, más que salida abreviada, porque Es como un acuérdate que- beneficio. claro, es un beneficio porque si tú has cumplido, desde que cumpliste la mitad de tu condena en adelante, si es que cumples con otros requisitos como tener una buena conducta penitenciaria, haber demostrado rehabilitación, reconocer el mal causado, y ahí estaba el problema. Él nunca quiso reconocer el mal causado, porque reconocer el mal causado implicaba reconocer que hizo un mal. Y él dijo, yo no voy a salir de la cárcel si es que eso requiere que yo reconozca mi culpabilidad porque yo soy inocente. Y llegan así varias veces con entonces, el papel y él dice, llévese el papel de vuelta, no quiero. impresionante. O sea, pudo haber salido 2-3 años antes y no pasó. Exactamente. La cosa es que a los 10 años cumplidos, estamos hablando de 2016, él sale. Sale a los 53 años, había entrado a los 43, sale sin nada, obviamente ya no tenía un peso, no tenía nada. Todo gastado en abogados, Y probablemente. ahí es como su hora de reconstrucción y su reencuentro con el hijo. Entonces, él tiene un libro en el que cuenta... Perdona, es que el tránsito del hijo arrepentido contando esto me parece que es muy importante. Es que no ha pasado Ya. hasta esa Ok, parte. ya. El hijo desapareció, él nunca supo, y de hecho mientras están en el juicio al principio, él dice, quiero saber qué dice mi hijo, tú no te puedes acercar, no puedes saber. Y ahí él de repente escucha el testimonio. Pero a él, lo que él se queja en el libro es que él no se pudo defender, no pudo ver las pruebas, no pudo cómo intervenir, y él tiene una queja muy grande siempre de que fue como un poco conejillo de indias de la nueva reforma procesal penal en Santiago. Claro, que fue el porque 2005. Y porque además, efectivamente, él describe esta cosa un poco como de clase, en el sentido de que la reforma procesal penal venía con una de las promesas era democratizar algo que hasta antes de eso, como que uno no veía a señores de barrio alto presos, digamos. Perdonen que lo diga tan así Él lo dice literal en el libro, brutalmente. Entonces él dice que algunos fiscales o el Ministerio Público, el sistema, vio en el caso de él varias cosas. Primero, demostrar que este procedimiento nuevo era eficaz, era rudo, que no tenía miedo a las clases sociales, digamos, que no le temblaba la mano con un ejecutivo de banco, digamos, que nacido y criado en Vitacura, por ponerte un arquetipo. Pero claro, eso está muy bien siempre que estén dadas las garantías que merece cualquier persona que está siendo acusada de un crimen o delito, ¿verdad? Él es súper duro en el libro contra el fiscal Hermendáriz, que es el Sí. que toma su caso. Sí. Ya. Pero No, bueno, aún así, y el perdona, relato que nosotros tenemos... Solo quiero recordar que no era el único caso, porque también está el caso del ex senador Sí, Lavandero. Lavandero, Sí. fue la misma época. Y que él sí fue al juicio abreviado y reconoció, y después él todo el rato decía, yo lo reconocí solo por juicio abreviado, pero yo nunca hice nada. Pero bueno, ya. Pero él era lo bueno quiso, recordarlo como que el fue otro también en la misma Sí. época, claro. Y en el libro dice, somos los dos casos que fuimos como el símbolo de esta cuestión. Bueno, lo que trata nuestra nota es desde una vez que él sale, después de estos 10 años, que los detalles los pueden ver en el libro, que después se los puedo mostrar y vamos a contar la historia del libro también. Y es que ese día que él sale, solo a las 6 de la tarde, un jueves de mayo, que no se supo la fecha exacta porque fue una salida sin prensa, nadie supo. La prensa se enteró como un mes después, cuando hubo una liberación de más personas, que este gallo ya estaba afuera. Y lo espera afuera, ¿quién? Su mamá, su hermana y una persona que vamos a contar después su rol, que es el abogado Alberto Eguiguren. Alberto Eguiguren lo sube a su auto
y se lo lleva a vivir con él 8 meses. Justo Alberto Iguren está viviendo solo en ese minuto, se le dice, vente a vivir conmigo, tenés tu espacio, yo te financio, en el fondo, por lo menos podemos vivir cómodo, no te preocupes. Y le dice, perfecto, muéstrame primero tu iPhone, que es un iPhone. ¿Cómo se usa un iPhone? Llévame a ver el Costanera Center, llévame a recorrer Santiago, llévame a ver los túneles, las costaneras, ya. Llegan a las 7:30 de la tarde al departamento del abogado. Y adentro tenía otras personas que son clave en esta historia, que uno es su psicólogo, Fernando Allende, que a él lo conoció en su separación, pero sagradamente todos los miércoles fue a ver a cualquier cárcel que estuviera, todos los miércoles estuve con él. Fue su sostén, fue su papá. Y habían 2 parejas, los 2 pentas, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano con sus mujeres. La Malú Chadwick, que es la de Lavín, y la Verónica Méndez, que es la del Choclo Delano. Ellas lo abrazaron, le entregaron unos regalos, ropa, no sé qué, y le dicen que va a tener trabajo, o sea, y los pentas le dicen, tú vas a tener trabajo desde el lunes, o sea, tómate el tiempo que quieras, no es que queramos que trabajes el lunes, pero tú no te preocupes que el día que tú estés preparado vas a trabajar en Las Américas, que es esta gestora inmobiliaria que tienen ellos con Horacio Peña, así que pégate cuando sea. ¿Dónde viene esta amistad? Esta amistad viene de Capitán Llaver. Capitán Llaver, cuando los pentas pasan sus 46 días presos, caen con él. Ya Toconal era su año 9. Toconal ya tenía su vida más aparte, dicen que todos se le tiran arriba de los pentas al principio, y él como más independiente, pero pasa en Capitán Llaver, que tiene una mesa común donde llegan las visitas, y ahí empezaron como a conversar. Y en estas conversas coincidieron los 3, que los 3 sentían que estaban ahí por una forma injusta, que no les correspondía estar presos. Y se hicieron amigos, pero amigos reales. O sea, con mucha gente que conversamos, a un nivel que fue de llamas diarias al final. O sea, de que lo cuidaron hasta el final, no solamente que le dieron trabajo y compañía, o sea, de verdad amistad. Leyeron hasta una carta en... Él contaba que la Malú Chadwick se transformaba en una especie de hermana mayor, de amiga, de mamá, incluso sí, de mamá, a pesar de que por edad, claro, por edad no le corresponde, pero que le da consejos de cómo vestirse, de cómo invitar a salir a la chiquilla, sí, de cómo decorar el departamento. Los cuadros, si ve que sacarlo en la casa, o sea, lo acompañó a los doctores cuando estuvo enfermo y leyó una carta también en el funeral que ella dice... La vida lo había vapuleado el que más, y sin embargo siempre estaba contento y optimista. De su boca jamás salió una palabra de reproche, ni en su corazón anidó la amargura. Creo no conocer a nadie donde la vida se haya ensañado tanto como lo hizo con Jorge. Tal cual. Uy, se me paran los pelos, fíjate. Sí, entonces, bueno, esta relación sigue. Él encuentra este trabajo, está trabajando en el área como de buscar nuevos desarrollos inmobiliarios para la empresa. Dicen que en el equipo era, o sea, uno más de un equipo comercial. Qué importante debe haber sido para él esta posibilidad de reinsertarse en el sentido literal, ¿no? Porque siempre usamos la palabra reinserción para referirnos a los presos que salen. Reinsertarse tan rápido y sobre todo la cosa laboral, ¿no? Que yo creo que es importante para todos, pero para un hombre en particular de esa generación. Y por lo mismo se pudo independizar después. A los 8 meses él dice ya, como que llegó la hora que yo ya pueda vivir solo. Y ahí que pasa, la misma señora de Carlos Eugenio Lavín le pasa un departamento justo atrás de la iglesia del Golf, cerca de las oficinas de Penta, y le dice quédate acá, se lo pasamos amoblado y quédate aquí. Y esta va a ser tu casa. Y ese es el departamento que él tiene hasta que muere. ¿En ese departamento él se muere. Perfecto. Y en el fondo pasó 6 años ahí, ponte tú. Bueno, entonces... Dentro de las personas clave que les dije están ellos y está Alberto Iguren. Sí, que dijiste que era un personaje que había sido muy relevante, que lo estaba esperando fuera de la cárcel. Sí, pero ellos no se conocían hasta antes de entrar a la cárcel. Pasa que el año 7, la mamá de Jorge va a la Fundación Patenita. Fundación Patenita esta que se hace cargo de los hijos de las mujeres presas, a pedir ayuda. Y le dicen, bueno, no está mucho en el giro lo de su hijo, pero podemos hacer algo. Y la gerenta general se llama Consuelo Correa y dice, mi hijo es abogado, no es penalista, pero es director de esto, le voy a pedir que le vaya a ver cómo hacer una visita humanitaria. Y él es Alberto. Va a la cárcel que en ese minuto era la de máxima seguridad. Primera vez que según él estaba en la cárcel. Y lo ve, te cae caminando con un buzo ancho, una zapatilla, se le acerca así medio desconfiado y le dice, te voy a decir 2 cosas antes que empecemos a hablar. 1, yo no tengo plata, o sea, no te puedo pagar. Él había partido con Lucho Hermosilla, pero ya le había ido pésimo, ya no tenía más plata, no tenía abogado. Y 2, si yo te cuento toda mi historia y mi vida, espero que vuelvas. Porque ya han sido demasiados los abogados que me han escuchado todos, se van, o que vuelven después como con un programa con unos honorarios. Y conversan 2 horas, y en esas 2 horas este abogado se da cuenta que él es inocente. Por ciertos hechos que le dijo, por el relato dijo, por la forma en que le habló de sus hijos protegiéndolo, y le creyó. Y desde ahí entonces vuelve el día siguiente y le dice, estoy contigo, me comprometo y no te voy a dejar solo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y él le dice, sácame de acá y llévame a Capitán Llaver. Entonces, pero no era llegar y sacar un preso por abuso sexual y llevarlo a Capitán Llaver, eso estaba prohibido. Entonces va donde el jefe de gendarmería, que es
Primero es Luis Maferrer. Y le dice, tendríamos que cambiar el reglamento. Hay que pedirle a la ministra de Justicia. ¿Quién es? Patricia Pérez, Piñera 1. Va donde la ministra. Y la ministra le dice, perfecto, pero yo no voy a firmar esto, que lo vea el presidente. Va donde Piñera y Piñera le dice en 5 minutos, yo sé que este gallo es inocente, me he leído toda la historia, firmo, y lo trasladan. Y ahí ya cuando él llega a Capitán Llaver... El olfato de Piñera era algo así impresionante. Y cuando llega ya a Capitán Llaver, para él le cambió la vida, pues era un lujo. De partida no eran celda, eran piezas. Y se traslada con sus pesas, que las tiene desde el año 5, que decían, imagínate un preso que lo deja meter pesas. Que que son un objeto contundente, podéis matar a alguien con un pesazo se lo en la autorizaron cabeza. desde el año 5 y llegó con sus pesas. Él entrenaba todas las tardes de 7 a 9, que en eso también lo hacía con los Carlos, y eso era como su coach deportivo. Todas las mañanas los gendarmes, también como desde el año 5 le llevan el mercurio, él para estar informado, y en las tardes trabajaba en su defensa. Fíjate que yo creo que me pasa, te escucho la historia, como resumen que nos hace la María José, que logra concentrar en pocos minutos una historia tan larga, y creo que una de mis reflexiones es que en un mundo en que está todo el mundo tan preocupado de sí mismo y de su entorno más próximo, que los dos Carlos, que la Malú, la Verónica, que Guiguren, que Allende, estas 6 personas que de manera totalmente gratuita, porque no es la Y nuevas, no son los amigos de la vida, no es el hermano. No es la mamá, no es la hermana, que obviamente estuvieron siempre ahí, pero que estas 6 personas hayan salido de su camino por las razones que fuera y le hayan regalado, digamos, tanto tiempo, tanta dedicación, a mí me parece digno de encomio, así que yo creo que se merecen una estrellita cada uno. Sí, total. Bueno, y la cosa es que la amistad con Eguiguren es tanto que él sale de la cárcel, viene la Navidad. ¿Con quién va a pasar la Pascua? Jorge Tocornal. Y desde esa Navidad la empieza a pasar con Eguiguren y su familia. Año Nuevo con Eguiguren y su familia. Veraneos en Lago Ranco todos los años, entre 1 y 2 semanas, con Eguiguren y su familia. O sea, ya todos lo conocían. ¿Y qué más tenía? Tenía una tradición que iban todos los martes a comer al restaurante Cocoa. El Cocoa es de este tren. Sí, bueno, él no fue el primero fue el no, Estadio, pero creo. el primero Pero era en el típico centro, fue pero el típico fue el tren, que po. estaba en el shopping de la ESA. Que cómo se habían conocido. Cuando Jorge Toconal era una persona normal, era ejecutivo y trabajaba al frente del tren. Entonces él todos los días iba a almorzar allá, pedía un salpicón, que era como regalón de la casa, entonces le hacían un salpicón especial, esto era un restaurante peruano. Y como era su ejecutivo, les permitió financiarse a esta pareja de peruanos su casa, les permitió financiar el negocio. Eso no sabía. Entonces fueron súper amigos. Yo hablé de hecho con la dueña. Entonces lo veían todos los días, de repente lo dejaron de ver estos 10 años. Ellos siempre confiaron en que era inocente. Y él sale y lo vuelven a ver todos los martes. Entonces dicen, llega Jorge de vuelta con su sonrisa enorme, pese a lo que había pasado. Siguió siempre tan pretencioso como con su cuerpo, con el deporte, con todo, pero simpático, y fue hasta los últimos meses, hasta un mes más o menos antes de morir, siguió yendo todos los martes. Iba siempre con Eguiguren y a veces se sumaban o los Penta o otros amigos que tenía de otros lados, o del tenis, y le encantaba. Pedía su pisco sour y después se pedía unas corvinas que iban ahí. Fumaba mucho. Fumaba mucho y fumó hasta el último día, parece. ¿Ya? Y la cosa es que cuando en esta vida relativamente normal, 2018, cuenta Eguiguren que él está en un matrimonio el 23 de diciembre. ¿Ya? Y de repente 7 llamadas perdidas de Luis Hermosilla. Qué raro. Algo que pasa, hay alguien que está llamando a la oficina de mi hermano diciendo que es el hijo de Jorge Tocornal y que se quiere retractar. O sea, nadie entendía nada. 23 de diciembre, él sale, llama a Jorge, le dice, pasa esto, pero ojo, tú no puedes hablar con él. Tenemos que asegurarnos, punto uno, que sea él. Punto dos, puede ser una trampa, te pueden querer pedir plata, te pueden estafar, pueden estar grabándote. Primero vamos a asegurarnos que sea él y seguimos hablando. Ya, en 15 minutos chequean que efectivamente es él. Este gallo se vuelve al matrimonio que está en la playa, lo pasa a buscar a la casa, llaman al psicólogo, que era el papá, pues al final. Allende. Y Allende le dice, estoy en San Felipe, nos vamos para tu casa. Salen 10:30 de la noche, 23 de diciembre, tienen que resolverlo antes de la Navidad. Pues. Llegan allá a las 12 de la noche, están hasta las 5 de la mañana hablando de esto. ¿Qué va a pasar con este encuentro del hijo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Y lo que se acuerda ahí es de que antes de que el papá y el hijo se vean las caras, recordemos que él lo dejó de 10 años y ahora ya tiene 23 años. Él se lo imagina de una forma y en el libro dice, no era tanto como me lo imaginaba. Tiene que haber una declaración de él ante notario en que cuente su historia. Y 2 abogados de testigos. Entonces llega, lo citan a la oficina de Lucho Hermosilla, porque era como el abogado que había estado en la causa. Llega él, acompaña a una profesora. El hijo llega acompañado con una profesora, sí. ¿ya? Jorge Andrés se llama. ¿Ya? Que ya se había cambiado el apellido. Jorge Andrés Letelier Peche. Él y el hermano se habían cambiado el apellido al nombre del padrastro, que era Letelier, que ya tampoco está casado hoy día con la mamá de
Y durante 1 hora y media le empiezan a preguntar quién eres, por qué estás acá, qué quieres decir, bla, bla, bla. Y ahí él reconoce la historia completa y que el papá lo quiso y que lo que él lo hizo estaba manipulado y que nunca fue verdad, que nunca lo maltrataron, que nunca lo violaron, que nunca lo abusaron y que está tan arrepentido y ya. Y esa grabación se la pasan a él y la escuchan en la Corran con los dos encerrados en una pieza. Y ahí lo que cuenta el abogado es que dice, o sea, imagínate la catarsis que fue esto. O sea, escuchaste la historia que quisiste oír siempre. Tú dices, imagínate, pero es una figura retórica, porque uno no, realmente yo creo que no nos podemos imaginar. Ya, escucha esto él y... Y tenemos que conocerlo al hijo, pues. Entonces, ¿dónde tú vas a conocer al hijo? Entonces encontraron que el espacio más reservado era papá, hijo, psicólogo, a la oficina del psicólogo, medio por el psicólogo. Y ahí se encuentran los tres por primera vez. Y Jorge papá lo ve y le dice, perfecto, yo estoy dispuesto a reconstruir una relación, pero te pongo 2 condiciones. 1, yo no tengo plata, pero no en el sentido no por egoísta. En el fondo dijo, yo no quiero es que esto sea un acercamiento por plata. Porque el hijo le cuenta a esas alturas que lo echaron de la casa, que está viviendo arrendando una pieza, que está sin salud, o sea, sin ISAPRE, que está sin estudios, tuvo que congelar la universidad porque no tiene para pagar. Y 2, yo creo que tú reconozcas públicamente esto, o sea, la instancia que llegue a ser. Ok, y ahí se rearma esta relación. Entonces, primero, como para ayudarlo en la inmediatez, ellos van a donde Gonzalo Martino, el empresario, el típico socio de Jesús Díez de los Turbú, presidente de Empresas Contemporá, que es vicepresidente de la Finisterra. Y le dicen, ayúdanos a meter a este cabro a estudiar, él quiere estudiar comercial. Los estudios, y lo meten vía gratuidad. Entonces, vía gratuidad entra a la FINI y además le dan un trabajo a la FINI, cosa que él pueda tener un poco de ingresos también para poder solventar. Y ahí empiezan a reconstruir la relación con el papá. Y todos los domingos almorzaban juntos y se juntaban también en la semana, un día por semana. El hijo ya quería cambiarse el apellido, o sea, en el fondo cortó con la mamá también y ahora estaba en trámite y quiere iniciarlo ya oficialmente de llamarse Jorge Andrés Tocón Alpeche y en el obituario él firma Jorge Andrés Tocón Alpeche, pese a que en su carnet hoy día sale Letelier. Ya, entonces con el hijo ya estaba todo bien. Pero había una última pata, que es esta, que él quería que su historia estuviera contada por él. Entonces, esta es cuando tú te refieres a esta, para que no Tocornal, están escuchando, es el libro. La hora de la verdad. Claro, la hora de Tocornal. Fue lanzado justo el año pasado, hace 13 meses. Entonces, él dice, quiero contar mi historia con hechos que yo tenga respaldado y se acerca a varias editoriales. Y ninguna le dice que sí. No, hagamos una novela, no, pero déjame meterlo por acá. Él dice, no, es que yo no quiero una novela, quiero una cosa que sea escrita por mí con mi historia. Y con su estilo, además. Y con su estilo. Entonces dice, no, perfecto, lo escribo solo. Y lo hizo él solo sin editorial. Va lo mismo darse una vuelta para hacer una serie. Y le dice lo mismo, pues veamos, para hacer una serie como con novela, media ficción. No se concreta nada. La cosa es que él hace este libro, pasa por un par de gente que se lo lee, entre ellos Alejandro San Francisco, el historiador, y lo lanza el 5 de septiembre de 2024. Fecha importante. Lo hace en la Galería Arte Espacio. Ellos pensaban que iban a ir 30 personas, llegaron 120, cuentan testigos que había gente hasta la calle, entre ellos estaba el hijo, estaba camuflado, o sea, no lo nombró él, pero todos cachaban que estaba ahí en el lanzamiento, y quien lo presenta el libro lo presenta el psicólogo junto con la Javiera Blanco. ¿Por qué la Javiera Blanco? Porque ella también, cuando fue ministra de Bachelet, a él lo sacan de Capitán Llaves, lo mandan de vuelta a la Penny, y él estaba desesperado, la penitenciaría y quería volver, y ahí que hubo que hacer pedirle no a la ministra, y la ministra fue clave y lo ayudó. Y tan clave que presentó el libro, tan clave que también mandó un obituario, el Mercurio, la semana pasada. Bueno, la cosa es que ese día la gente comenta que Toconal estaba feliz, o sea, primera vez que de verdad lo vieron feliz. Y eso era 5 de septiembre, acuérdense. 6 de septiembre lo llama el doctor. Él, ¿qué le pasaba? Él era tenista, dijimos, era súper deportista, está con un problema de una rodilla, como que se le queda media trancada. Partió por el kinesiólogo, del kinesiólogo se fue al traumatólogo, el traumatólogo le hizo una serie de exámenes y esos exámenes estuvieron listos el 6 de septiembre. Y lo llama el doctor y le dice, tienes un tumor cerebral y no está nada bueno. Entonces, ahí empieza a darse la vuelta por los doctores, pasa por Mañalich, que lo deriva a otro, a un Yáñez, etcétera, y el 28 de septiembre termina operándose en la clínica alemana. Era un tumor que estaba en el lado derecho del cerebro, que me explicaban que es una pelota así, él los bordes no los sacó para no pasar a llevar lugares del cerebro, entonces el fondo optó por sacar la masa interna y después muchas quimio, mucha radio, más quimio, pero y que ya estuvo bien, tuvo su veraneo normal, fue lo mismo a Lago Ranco. Lo lindo fue que es la foto que nosotros ponemos en el reportaje de F+, que le está soplando las velas, su último cumpleaños fue con el hijo, por primera vez que el veraneó con el hijo, que es a la casa de Iguren llegó con su hijo Jorge Andrés.
Y nada, dicen que estaba bien, que estaba tranquilo con sus quimios, que seguía con sus martes de cocoa y que en mayo ya se le empezó a ver mal. Mal, que se le queda una patita un poquito atrás, eso significa que se podía caer, y se le empezaron a trabar las palabras, y en el fondo, ¿qué pasó? No es que le dio metástasis, sino que se llenó de tumor en la cabeza. Y entonces él vivía solo, recordemos, llegó una enfermera, lo empecé a cuidar el último tiempo y todas estas personas claves que no hemos nombrado estuvieron ahí, o sea, llevándolo al doctor, cuidándolo todos los días, le dieron la unción de los enfermos, le pusieron el manto de la Virgen, el hijo tuvo la despedida hasta el último minuto con él, su polola, tuvo una polola, sí. Carolina Vizquer, que la nombran todos un montón. Estamos sobre la hora. Del otro hijo nunca más se supo. Del otro hijo nunca más se supo. Pero es que hay un dato que es muy importante. 2 datos importantes rápido. 22 de abril, el hijo da el testimonio oficial en la fiscalía. El hijo mayor. El hijo mayor. Que eso no existía porque la prueba de Hermosilla no fue aceptada, o sea, porque no tenía un notario. En un lugar privado, claro. Eso pasó. Y otra cosa que fue clave fue el recurso que se presentó el 31 de julio. Entonces, nada, y antes de morir, rapidito, él le pidió a Eguiguren que agradeciera públicamente el minuto que él ya no pudiera estar a 4 personas. Y esto lo voy a leer rapidito. Le dice, en su nombre, quiero agradecer a unas pocas personas que se dieron por entero por Jorge, por darle su cariño, su apoyo infinito y su amor. Me refiero a Jorge Andrés, su hijo, a quien siempre adoró, entendió y apoyó. A la Carola Vizquer, que era su pareja, que lo acompañó en cada paso en su última etapa de vida, en cuyos brazos Jorge partió. Se murió el domingo a las 7:20 con ella. A 4 inmensas personas que fueron de una generosidad y amor infinito con Jorge. La Malut Saudi, que Carlos Eugenio Lavín, la Vero Méndez y el Choclo Delano. Y finalmente, informe especial a Fernando Allende, su amigo y consejero, que lo acompañó y asesoró los últimos 25 años y estuvo con él cada miércoles durante todo el tiempo que estuvo privado de libertad y después también. Él fue un padre cuya opinión y consejos él siempre escuchó. Entrañable amigo, descansa en paz, porque en el cielo sí existe la justicia. Increíble, ¿eh? A todo esto, para que las editoriales se lo sepan, el libro está agotadísimo. Sí. No hay por dónde encontrarlo. Se perdieron un tremendo libro. Qué gran relato el que hemos tenido hoy de una historia increíble también en el reporteo de María José Gutiérrez del Diario Financiero. María José, gracias. Gracias a por usted. compartir esto con nosotros. 7:37. Esto fue de F en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.